Ya hablamos una generalidad de cuáles son las estructuras, de cuáles son sus composiciones y cómo ahora vamos a ver cómo crecen esas bacterias, cómo se dividen, cuál es su crecimiento, por medio de qué. Y eso tiene varias etapas, ¿ok? Claro, una bacteria se reproduce en millonésimas de segundo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es la división celular bacteriana. Ya yo les acabo de hablar de que ellas se dividen a través de un método o un procedimiento de reproducción asexual, que es la fisión binaria. ¿Y qué es el crecimiento bacteriano? El crecimiento bacteriano viene dado de la división celular y es un proceso donde una célula madre va a generar siempre a dos células idénticamente iguales a ella, a través de ese tipo de división, fisión binaria, ¿ok? Entonces nosotros a nivel de laboratorio, ese crecimiento lo catalogamos o lo tenemos como un concepto que a nivel de laboratorio se llama UFC. ¿Qué es UFC? Unidades formadoras de colonia. Y eso va a establecer un rango de las bacterias que se consiguen por ml. En un caso, por ejemplo, un medio de cultivo, en un laboratorio, ¿ok? En un medio de cultivo líquido, en un tubito de ensayo, uno trae una muestra, qué sé yo, de una cerosidad de un material gaseoso que le agarramos a un animal, un acceso. Tomamos una muestra, la sembramos en ese medio de cultivo, por decirle, un caldo de un agar nutritivo, un caldo de agar nutritivo que normalmente tiene un colorcito amarillento pero transparente. Lo sembré hoy, ahí agarré ese pedacito de pus, lo sembré ahí. Yo a las 48 horas ese caldo se va a ver como muy turbio. Ya eso me está dando a mí una orientación de que allí hay un crecimiento bacteriano, ¿sí? Porque el caldo que era totalmente cristalino, transparente, ahora se ve como lechoso, muy turbio. Y ya eso allí ha habido indicios, claro, en las condiciones adecuadas, en una temperatura adecuada dentro del laboratorio, esas bacterias se crecieron, se multiplicaron, ¿ok? Entonces, a nivel de laboratorio, nosotros utilizamos este término, UFC. Donde ustedes vean este UFC, unidades formadoras de colonia. Entonces son las bacterias por ml que se consiguen en un caldo cultivo. No solamente un caldo cultivo, una placa de Petri también. Una placa de Petri es un medio cultivo sólido, ahí también se puede sembrar y ahí lo que vamos a ver son las colonias. Ahora vamos a ver una plaquita para que serían los puntitos, depende de diferentes que van a crecer ahí. ¿Ok? Entonces el crecimiento se define en bacteriología como el aumento en número de células. ¿Ok? Claro, uno en crecimiento humano, en crecimiento de la parte biológica normal que llamamos nosotros crecimiento, aumento en el tamaño, ¿verdad?, de una sola persona, pero acá no. En bacteriología se denomina crecimiento al aumento en número de esas células bacterianas, ¿ok? Como lo dice acá. Aunque ellas en condiciones de laboratorio pueden tener un periodo de vida limitado, porque nosotros tenemos como que controlado ese crecimiento dentro del laboratorio, ¿verdad?, a una temperatura adecuada, pero a nivel de un en vivo como tal, donde se produce y se expresa la enfermedad, es porque esa bacteria ha tenido su replicación, su diversión, su invasión y ha producido todas esas lesiones y daños que se manifiestan en síntomas y signos de una enfermedad. ¿Entienden? Entonces nosotros hablamos del crecimiento en el aumento en el número de células. ¿A través de qué? Porque hay una reproducción asexual llamada división binaria. Una célula se dividió en dos y dio origen a dos células hijas. ¿Ok? A medida que se da ese proceso de división, es un proceso metabólico interno, muchos procesos bioquímicos, donde internamente se van a reagrupar dentro de la célula el material genético, llámese el ADN, que si los ribosomas, que si los plásmidos, que si parte de la pared celular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Un esquema primario. Lo primero que hay es como una elongación de esa bacteria, en este caso tomar un ejemplo, un bacilo, se forma un septum de la misma membrana de la célula, hay como una invaginación, se forma un septum y luego eso se separa y hay división y hay nuevamente dos células hijas idénticamente igual a la cara. Esto es simplemente un esquema, pero me imagino que todo eso es un proceso bioquímico por el cual pasa esa bacteria y cada una de las bacterias que está dentro de ese cultivo, de esa colonia, etc. Aquí sí ya una microfotografía,
bacteria en forma de coco, ya ven las invaginaciones acá de la membrana, está en un proceso de división. Y este es un tipo de bacilo donde ven aquí la invaginación de esta membrana y pared celular, ¿la ven? Entonces ya allí fotografía de ese proceso de fisión binaria. Allí nuevamente el coco ya en un proceso ya mayor, ya más desarrollado, fíjense, ya va dando origen a dos células idénticamente con sus cromosomas, con su material genético, con su membrana plasmática, su pared celular, etc. Dos células idénticamente iguales. ¿Ok? Hasta ahora voy muy rápido, van entendiendo, están muy callados. Está bien, está bien. ¿Va bien? Ese crecimiento microbiano, que ya dijimos que se define como el aumento del número de células, ¿verdad? Y que cada célula se divide en dos, eso tarda un tiempo. Y ese tiempo se llama tiempo de generación. ¿Ok? Y ese número de células en el cultivo puede aumentar muy rápidamente o muy lentamente. ¿Por qué? Porque dentro de en el laboratorio, cuando producimos ese crecimiento, hay control de temperatura, de los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero todo esto nos ha llevado a determinar que hay como un diagrama del crecimiento de la bacteria que lleva 4 fases. Esas son las que vamos a ver acá. Fíjense, bueno, aquí hablamos nuevamente, el crecimiento bacteriano se expresa en forma logarítmica, ¿ok? Entonces hay una fórmula que el tiempo de generación se expresa como que G es igual a tiempo sobre N, siendo N el número de generaciones y la T el tiempo, ¿ok? Esto no es pregunta de examen, esto sí puede ser pregunta de examen, que ustedes entiendan que ese crecimiento bacteriano lleva 4 fases. La exponencial, primero la fase de latencia. En la fase de latencia, esas bacterias que están en ese campo cultivo se van a ir adaptando, van a identificar el medio ambiente, van a ir utilizando sus nutrientes, ¿ok? Para producir ese proceso de división celular. Luego, después de esa fase de latencia, hay ese crecimiento exponencial. Se dispara, ahorita lo vamos a ver en una planta. Luego de eso, hay una fase estacionaria porque ya entonces se han replicado tanto las bacterias que ya comienzan a agotarse los recursos, en este caso los nutrientes. Y por último, una fase de muerte celular. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos ver. Esto simplemente es un ejemplo. Este es un gráfico, lo lograron graficar, esto a través de unas técnicas de conteo celular. Y aquí lo dice, velocidad de crecimiento de un cultivo microbiano en el A, una población que se duplica cada media hora, y fíjense, a las 0 horas hay una célula, pero a las 10 horas, después de haberse estudiado cada media hora, hay 1.048.576 células al cuadrado, creo que dice aquí, no lo muy bien. O sea, la replicación celular es bastante rápida, ¿ok? Y aquí también lo han expresado en una tabla, en un gráfico, a manera exponencial, el tiempo más el número de células que se están formando. Esto simplemente es una referencia, ¿ok? Esto no es pregunta de examen. Pero aquí, esto es también un ejemplo del cálculo, tiempo por cantidad de colonias de células formadas. Esto es otra manera de graficar, pero siempre se pone a través de el crecimiento microbiano, se plasma en un gráfico a nivel exponencial. ¿Saben lo que es exponencial? Por ejemplo, 10 a la n, 10 a la 10, 10 a la 20, 10 a la, así es que se reportan, vamos a decir así, los crecimientos bacterianos. ¿Okay? Aquí sí, esta es la tablita que yo también hago, fíjense, en esta primera etapa es la fase de latencia, luego la fase exponencial donde hay un crecimiento y un aumento del número de esas células, luego está la estacionaria y luego decae la muerte. Esas son las 4 etapas de crecimiento bacteriano. ¿Okay? Eso sí, ustedes tienen que entender porque puede ser pregunta de examen. ¿Y cómo se mide eso? Más que todo por densidad óptica a través de la turbidez, lo que les expliqué ahorita. Quizás yo agarré una muestra, la sembré en un medio de cultivo líquido, está transparente como el agua y a las 20-48 horas yo veo y ya ese líquido está turbio. Eso me indica que haya habido crecimiento bacteriano. ¿Okay? ¿Cómo podemos medir ese crecimiento bacteriano a nivel de laboratorio que luego lo podamos traspolar a esos gráficos que hicimos? Hay la cuenta celular por método directo. Esto es un contagio celular electrónico,
Holter, también tenemos la cámara de Petrov y Hauser. Eso es a través de microscopía, es un lentecito, un fotoobjeto que está milimétricamente cuadriculado. Entonces, por cada microlitro, que significa un cuadro, que significa un ml, allí contamos las celulitas bacterianas que vemos. ¿Okay? Eso lo pudiéramos hacer en el laboratorio, pero por ahora no. Pero simplemente para que tengan conocimiento de que el contagio celular por métodos directos, por métodos indirectos, como el contagio de colonia, que es un recuento en placa. Si sembramos una placa y vemos cuántas colonias han crecido, y eso se llama NMP, que es el número más probable. También lo tenemos por turbidimetría. También tenemos por masa celular, que es el contenido celular de nitrógeno. Esto es un método de Kellgren. La centrifugación, que luego que se centrifuga ese material se hace un peso, las medidas de materia seca, y por la actividad celular, que es la relación de un grado de actividad bioquímica y tamaño de la población. Eso simplemente es para que ustedes tengan una reseña de cómo se hace ese contagio de las células bacterianas. Pero más comúnmente son estos: los métodos directos por contagio celular electrónico y cámara de Petrov, y los indirectos por contagio de colonia y la turbidimetría, porque simplemente podemos ver. Bueno, aquí sí, esto sí es bien importante, porque aquí vamos a revisar. No me voy a meter con bioquímica por el ciclo de Krebs, porque para mí eso fue una pesadilla, no sé para ustedes. Piruvato, ácido pirúvico por aquí, eso fue horrible, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber que el ciclo de Krebs es un proceso metabólico que utilizan las bacterias, sobre todo lo que es la respiración celular. ¿Ok? Entonces simplemente alguien, por favor, que me pueda leer acá. ¿Para qué es este metabolismo bacteriano? Básicamente para obtener los nutrientes y para replicarse, básicamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llamamos macronutrientes, es porque los necesitan en gran cantidad. Por ejemplo, de fósforo, de azufre, de hierro, alta cantidad de ese elemento mineral, entonces eso se llama macronutrientes. Y cuando son pequeñas cantidades, micronutrientes. Esto es bien importante porque hoy en día, cuando veamos ahora taxonomía, incluso hay técnicas para clasificación taxonómica de bacterias por este tipo de reacciones bioquímicas, porque utilizan micronutrientes como azufre, sodio, potasio, o porque en mayor relación, en menor relación. ¿Okay? Esto es una reseña, ¿okay? Pero sí tienen que entender que cuando hablamos de macronutrientes en bacteriología se refiere a grandes cantidades y micro a pocas cantidades. Estos son terminologías que las pongo en rojo porque yo ustedes, los semiprofesionales que son, ustedes deberían manejar esos términos. ¿Okay? El metabolismo bacteriano se divide prácticamente en dos: en anabolismo y catabolismo. ¿Qué es anabolismo? Solo vieron en nutrición, en bioquímica. Creación de tejido, creación de nuevas moléculas. Así, crear. El anabolismo es para crear, voy a producir ciertos nutrientes. Y el catabolismo, eliminar, porque de ahí voy a obtener también ciertos elementos necesarios para seguir, vamos a decir, en ese continuo, vamos a decir así, para su existencia. ¿Okay? Entonces, el metabolismo bacteriano básicamente está por el anabolismo, que dice construcción, producción de qué. Porque necesito formar membranas, porque necesito formar más capas, porque me estoy dividiendo, necesito dividir y formar ADN para acá y ADN para allá, ¿me entiendes? Entonces en ese proceso de anabolismo es construcción, producción, elaboración, ¿ok? Y eso a través de una síntesis bioquímica, ¿ok? Y ahí se requiere energía. ¿Cuál es la energía mayormente que utilizan las bacterias? El ATP. Por eso no me voy a meter mucho en bioquímica, porque para mí fue bastante terror, porque bioquímica me imagino que todavía sigue siendo igual. Entonces, aquí tenemos nuevamente el anabolismo, donde consumimos energía, y biosíntesis para producir moléculas y otros componentes, y el catabolismo, donde utilizamos un sustrato, también generamos energía ATP para generar ciertos productos de desecho o otros metabolitos. ¿Ok? Entonces, entiendan, si yo les pregunto, el metabolismo de las bacterias está compuesto de anabolismo y catabolismo. ¿Ok? Uno me pusieron gran positivo y gran negativo. Quedé como condorito. Bien, esto que ha sido muy estudiado ha permitido clasificar las bacterias. ¿Ok? Por ejemplo, según el nutriente que utilizan, tenemos primero y principalmente las fuentes. Si esas bacterias utilizan la luz
para su metabolismo se llaman fototrófos o fotótrofas, ¿ok? Si es porque utilizan oxidación de compuestos químicos, ellas pueden llamarse quimiotrofas. Pero dentro de esas quimiotrofas, si utilizan compuestos orgánicos, se llaman quimioorganotrofos. Y si utilizan compuestos inorgánicos, se llaman quimiolitotrofos. O sea, pueden haber bacterias fotótrofas, como la cianobacteria, como les mencioné al inicio, que utilizan la luz solar para su metabolismo, o por la oxidación de compuestos químicos. ¿Okay? Entonces ya aquí vamos teniendo varias clasificaciones de las bacterias. ¿Okay? Hay otro tipo. Si la fuente de carbono es el CO2, ellas se llaman autótrofas. Pero dentro de esas que utilizan la fuente de carbono autótrofa están las fotótrofas y las quimiolitotrofas. Esto no es pregunta de examen, por favor. Pero es antes. Y si la fuente es un compuesto de carbonado complejo, se llaman heterotrofas. Entonces esa bacteria es heterotrofas y también puede ser quimioorganotrofas. ¿Me entienden esta enredadera que yo les estoy hablando? Sí. ¿Ok? Simplemente cuando ustedes escuchen esas terminologías tengan idea de lo que es, por qué se llaman así. ¿Ok? Y dentro de esas vías de oxidación de los compuestos orgánicos, la bacteria utiliza la fermentación y la respiración. La fermentación, bien conocida por los chicos, a todos nos encanta a veces el extracto de la levadura que da igual a la polar, a la negrita, se utiliza muchísimo. Hay bacterias que por esa característica, por esa cualidad tan fermentativa, hay ciertos cultivos que se utilizan en esos procesos de industrialización. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la fermentación? Miren, la fermentación es un proceso de catabolismo. ¿Okay? Se utilizan sustratos como materias orgánicas para generar energía y otros compuestos. Ejemplo, esto que puse aquí, la reacción de Stickler. Esto es típico y esto nos puede ayudar como diagnóstico de laboratorio para identificar las bacterias esporuladas. Si nosotros pensamos que ese animal lo afectó una bacteria esporulada, por ejemplo, llámese un Clostridium, y tenemos la oportunidad de llevar al laboratorio muestras y hacer pruebas de laboratorio como la reacción de Stickler, eso nos va a ayudar a orientarnos que esto por aquí va, que esta bacteria está cosa, ¿me entiendes? Entonces, dentro del proceso de fermentación a nivel de laboratorio tenemos esta prueba que es la reacción de Stickler, ¿ok? Que lo utilizan las bacterias esporuladas. Sabemos lo que es el concepto de fermentación por bioquímico, aquí se los puse para ver, y lo que es el proceso de respiración, donde nos dio dolor de cabeza todo el ciclo de Krebs. La glicólisis, la glicogénolisis, el ácido piruvato, el ácido pirúvico, entran 3, salen 2, 4. ¿Ok? Entonces, simplemente, estos son reacciones enzimáticas metabólicas para generar energía y los compuestos necesarios. ¿Ok? Fíjense. Pero dentro de esto, también tenemos otra clasificación, porque las bacterias pueden ser aeróbicas, o sea que necesitan el oxígeno, anaeróbicas, que necesitan el CO2, o anaeróbicas facultativas, que pueden utilizar uno o dos. ¿Okay? Y esto nos da a entender muchas veces también el proceso infeccioso que se da a nivel del campo o de cualquier lado, nos hace pensar qué tipo de bacteria es. Entonces, a nivel de laboratorio también podemos, si nosotros sospechamos que es una bacteria aeróbica y nosotros la ponemos a cultivar en condiciones anaeróbicas en el laboratorio, no va a crecer, ya eso nos está orientando el diagnóstico. ¿Sí me entienden lo que yo estoy diciendo? Sí. O sea que son muchas tics o características que se emplean a nivel de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades. Y esto es bien importante, cuando veamos las enfermedades, muchas veces comenzamos describiendo la enfermedad, por ejemplo, la Clostridium, una enfermedad producida por la bacteria gram positiva, aeróbica, ¿me entienden? Siempre comenzamos describiendo si es gram positiva, si es gram negativa, si es aeróbica, anaeróbica, si produce una espora, si produce toxina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero entonces, vuelvo y les repito, términos que ya ustedes deben ir manejando. ¿Ok? Ok. Ya volvemos a hablar más de lo mismo, lo que es el metabolismo bacteriano, ¿verdad? Sobre todo utilizan el ciclo de Krebs, ¿ok? O dentro de ese ciclo de Krebs, corríjanme, no me recuerdo mucho, el ciclo del glioxilato para el catabolismo de donadores
bacterias. Anabolismo, catabolismo o vías de oxidación, bien sea por fermentación o respiración por el ciclo de Krebs. Eso es todo. No les voy a preguntar en eso porque ya todo nos dio insomnio la materia de bioquímica, ¿verdad que sí? Por lo menos a mí. Ok, fíjense, esta es la ruta glicolítica como referencia también, fíjense, destino del piruvato bajo condiciones anaeróbicas. Y si es el ácido pirúvico, fíjense, por aquí puede formar ácido láctico, por aquí puede formar ácido fóbico con hidrógeno, por aquí puede ser tipo A, por aquí, ¿me entienden? Esto es una serie de complicaciones que tuvimos que aprender en unas caletreadas, me imagino, para poder pasar bioquímica, ¿cierto? Pero es importante entender cómo o con qué las bacterias viven, se reproducen, se multiplican. Y es a través de estos procesos metabólicos, ¿ok? No le estoy diciendo ojo que es para ojo. Es importante. Si vemos bioquímica es porque es necesario dentro de la formación como profesional, ¿ok? Seguimos. Aquí una repetición para que sepan que los principales elementos son hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azúcar. Si lo utiliza en mayor cantidad se llama macronutriente y si lo utiliza en menores cantidades, micronutrientes. ¿Okay? Esto lo utilizan mucho las bacterias anaeróbicas fermentativas, la ruta glicolítica. ¿Para qué? Para degradar glucosa a piruvato y obtener energía y nutrientes. ¿Okay? Esto no es pregunta de examen, simplemente es un repaso. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Excelente. ¿Y qué libro recomendaría usted? Ya yo les voy a... Yo no tengo libros acá, yo perdí muchos años mi libro, pero hay uno que yo se los voy a recomendar. Pero por Google también pueden bajar los libros. ¿Okay? ¿Qué hora es? 9:30. 37.